Busquemos la palabra que se encuentra en Lucas 19, versos 35 al 40. Estaremos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, es bendita. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Aleluya. Y estaré ministrando bajo el tema las piedras del camino. Aleluya. Qué glorioso momento. Pueden sentarse. Qué glorioso momento. Traten de verlo en su mente, ese suceso. La entrada triunfal de Jesús. Podemos imaginar ese momento sin haber estado allí. El momento en que Jesús, sentado en un burrito, entraba en la ciudad. Ese momento en que Jesús entraba y cumplía la profecía del libro de Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todos aclamando al rey, unos lanzando sus mantos al suelo para que Jesús pasara sobre ellos. Todos lanzando gritos y levantando sus voces, alabando y glorificando a Dios. No solo la gente que se agolpaba en el lugar, sino sus discípulos juntamente con ellos, sus seguidores, como los nombra la Nueva Traducción Viviente, aclamando con alegría: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Gloria al Señor. Si bien muchos pueden ser conocidos como seguidores de Jesús, no todos eran sus discípulos. Hoy en día se llama seguidores aquellos que siguen a una estrella, a un ministro, a un artista o a un influencer, pero no todos son discípulos. Los discípulos intimaban con Jesús. Los discípulos aprendían de Jesús. Los discípulos imitaban al maestro y los discípulos le seguían. Cada uno de sus discípulos decidió seguir al que los llamó. Un grupo que ante el llamado de Jesús decidieron dejarlo todo y seguirle. Un grupo que al escucharle decidieron dejar sus redes, decidieron dejar sus oficios, decidieron dejar su pasado, decidieron dejar lo conocido e ir en pos de aquel que los llamaba y les decía: sígueme. Una decisión que cada uno de ellos tomó y les cambió la vida. Una decisión que hizo que cada uno de ellos se convirtiera en testigo de las enseñanzas de Jesús, de la manera de vivir, de hablar y de compartir incluso el pan que lo caracterizaba a Jesús. Una decisión que les hizo ser testigos de los milagros de Jesús. Una decisión que les hizo ser testigos de sanidades, milagros y prodigios que hizo el Señor. Una decisión que aunque les costó, porque mira que les costó, les hizo ver, creer y reconocer quién era aquel que les llamaba y les decía: sígueme. ¿Cómo iban a permanecer callados? ¿Cómo iban a permanecer inmóviles ante el momento de aquella entrada triunfal? Ellos tenían que levantar sus voces y tenían que clamar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos tenían que gritar. Ellos eran dichosos de haber conocido tan grande amor.
Ellos eran dichosos de estar juntamente con el maestro. Tenían que levantar sus voces y aclamar. Tenían que levantar sus voces y aclamar al rey. No podían permanecer callados ante aquel evento. Aleluya. Los fariseos, sin embargo, si vemos, algunos seguían a Jesús de lejos, pero le seguían. Eran seguidores, pero no hacedores de la verdad. Estaban entre la multitud y le reconocían a Jesús, y como dice el texto en esta versión, maestro. Reconocían que Jesús hablaba con sabiduría, aunque siempre le temían, porque cada vez que hablaba, cada vez que hacía un milagro, cada vez que hacía alguna maravilla, les mostraba cuán lejos de Dios ellos estaban. Les señalaba sus faltas, les señalaba incluso lo podrido de su corazón y la ley imperfecta que ellos practicaban. Y eran tan orgullosos, tan hipócritas, que no aceptaban su condición. Ellos, viendo que los discípulos clamaban a viva voz, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, le dijeron a Jesús, maestro, reprende a tus discípulos, reprende a tus seguidores, repréndelos. En otras palabras, diles que se callen de decir lo que están diciendo. Diles que dejen de alabar. Diles que dejen de hacer alboroto. Estaban entre los seguidores, le llamaban maestro, pero no creían en el Rey como Dios, como Rey y Señor. Estaban sordos, con corazones endurecidos. Escuchaban la voz del verbo, pero solo se fijaban ellos en la letra. Conocían las profecías, pero estaban ciegos, que no podían reconocer el cumplimiento de la profecía. Conocían que Zacarías profetizaba que el Mesías vendría montado sobre un burro. Lo vieron, pero no lo reconocieron. Reprende a tus discípulos, decían. Reprende a tus seguidores y diles que se callen. A lo que Jesús les dijo, os digo que si estos se callaran, las piedras clamarían. Jesús les dice a los fariseos, no, ellos no se pueden callar. Y si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Toda la creación tendría que aclamar a tan grande evento. Aleluya. Siempre el enemigo, en toda la historia, ha intentado callar las voces de los seguidores de Jesús. Siempre ha intentado de opacar sus voces y de opacar sus pensamientos con sus mentiras. Siempre ha intentado que los que siguen a Jesús, los que siguen sus enseñanzas, dejen de expresar lo que Dios ha hecho. Siempre el enemigo ha criticado a aquellos que desean salir de su comodidad y hacer algo para Jesús. Siempre ha levantado sus voces para tratar de callar a aquellos que hacen algo radical para Jesús. Y comienzan a señalar y comienzan a llamar lo malo bueno y a lo bueno malo. De un modo u otro, el enemigo siempre intenta de hacer callar a los hijos de Dios. En aquel momento era un puñado de hombres y mujeres que reconocieron el tiempo de su visitación, el tiempo de la visitación de Dios en la tierra. Era un pequeño grupo, pero con una grande visión. Inspirados por el Espíritu Santo, reconocieron quién era el que les dijo, sígueme. Cada uno reconoció cuando él les dijo, sígueme, sígueme tú. No podían quedarse callados. Ellos tenían que alabar a Jesús, al Hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Sin embargo, adicional a los fariseos y adicional a los discípulos, había otro grupo entre la multitud. Unos que recibieron con alegría al Rey que viene en el nombre del Señor. Pero como nuestro pastor predicó en la Semana Mayor, pasaron de lozana fácilmente al crucifíquenle, sin ningún temor. Estaban enceguecidos, estaban sordos y no reconocieron tampoco el tiempo de su visitación. No reconocieron quién era el que ellos llamaban y les decían, Hosana.
no reconocieron quién era realmente el que iba montado en el pollino, hijo de asna. Eran seguidores por emoción, pero no por convicción. Sus verdaderos seguidores, sus discípulos, los que tuvieron la oportunidad de estar con Él y conocerle íntimamente, no podían quedarse callados, porque si no, las piedras del camino clamarían. La palabra del Señor en Mateo 3, versos del 7 al 9, Nueva Traducción Viviente, dice, refiriéndose a Juan el Bautista: cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Ellos decían, estoy a salvo porque soy uno de los fariseos. Soy un doctor de la ley de Moisés. Participo en todas las actividades religiosas del templo. Hago los sacrificios y nadie puede señalarme nada. En otras palabras, si lo ponemos en el tiempo actual, estamos a salvo porque vamos a la iglesia. Estamos a salvo porque me he criado en el Evangelio. Me veo limpia, pura y casta. Estoy a salvo porque sirvo en el templo, diezmo y ofrendo. Y me sé la Biblia de arriba abajo. Pero sin embargo, la real condición del corazón, los fariseos no la veían. Estaban lejos de Dios. Y continuó leyendo. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Así que muchos de ellos no reconocieron el tiempo de la visitación. Solo un pequeño grupo de hombres y mujeres que fue creciendo cada día más. Fueron perseguidos, fueron oprimidos cada vez, pero seguían creciendo por no callar su voz. Aclamaban con más fuerza y contaban quién era Jesús. Jesús dijo que aún las piedras del camino clamarían si ellos se callaran. Juan el Bautista les dijo a aquellos fariseos, no se crean que están a salvo por ser descendientes de Abraham, porque Dios podía crear hijos de Abraham de las piedras. En aquel tiempo, muchos de los hijos de Abraham callaron. Aún en el día de hoy, no los reconocen como el que iba a venir. No reconocieron quién era el que estaba montado en el burrito. Dios ha tenido muchas veces que levantar hijos de esas piedras. Dios ha hecho que muchas de las piedras del camino comiencen a clamar. Yo no sé si ustedes me están entendiendo esta noche, pero muchas veces los hijos de Dios decidimos callar. Decidimos mantener un perfil bajo para no lastimar, para no ofender, para no incomodar. Y nos convertimos en seguidores encubiertos. Seguimos a Jesús, seguimos sus enseñanzas, creemos en lo que Él ha hecho. Hemos sido partícipes de experiencias, pero decidimos callar. Muchos hijos se mantienen como en las redes sociales, pendientes de todo lo que está pasando, pero sin interactuar, sin hablar, mirando lo que los demás hacen en silencio y sin acción. Y cuando callamos, Dios decide levantar piedras en el camino. Dios decide levantar hijos a Abraham de las piedras. Y gloria a Dios. Pero tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. El tiempo está avanzando. Y los hijos de Dios no podemos seguir callados. Y se lo digo a ustedes y me lo digo a mí. Aleluya. Miren la historia de Balaam. Un profeta que decidió por su propio albedrío no hablar lo que Dios quería que hablara. ¿Y qué pasó? Dios usó a su burra. Su burra tuvo la visión que Balaam no tuvo.
y tuvo que hablar. Dios le dio la capacidad a algo que se supone que no tuviera la capacidad. Dios decide levantar piedras del camino. Dios decide usar aquello que parece inmóvil, aquello que parece que está en el camino sin ningún propósito. Pero se convierten, ¿saben qué? Se convierten en hijos que claman. Se convierten en hijos que deciden aclamar al Todopoderoso. Se convierten en hijos que dicen: Jesucristo es el Señor. Jesucristo volverá otra vez. Comienzan a decir: el tiempo se agota, el tiempo se acaba, Jesucristo vuelve pronto. Aleluya. Dios puede levantar piedras en el camino que aclamen y cuenten lo que Él ha hecho. Si los hijos de Dios no comenzamos a aclamar, levanta piedras del camino que se convierten en hijos de Dios. Piedras del camino que de ser simples piedras muertas, gloria a Dios, Dios las convierte en piedras vivas. Las convierte en seguidores y ¿sabe qué? Los hace discípulos y les enseña y sobre todo los convierte hijos de Abraham. Aleluya. Piedras del camino que dicen: Jesús, ¿sabes qué? Jesús me salvó. Jesús me sacó de las drogas. Jesús me hizo nuevo, me libró de mis temores, me dio libertad y me sanó. ¿Cómo no he de adorar? ¿Cómo he de callar? Gloria a Dios. Dios levantó de las piedras a hijos que ante la sociedad parecían que no tenían nada que dar. Dios levantó de las piedras a los gentiles. Aleluya. Hombres y mujeres que creyeron. Levantó de las piedras a hijos que dicen que sí al llamado, que dijeron sí a la voz que le dijo: cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Aleluya. Vamos a Marcos 5, versos 18 al 20, Reina Valera. Narra la historia del endemoniado gadareno, una conocida historia. Un hombre que tenía un espíritu inmundo, con una fuerza sobrenatural que no podían atarle ni aún con cadenas ni con grillos, porque él las destruía. Pero él, al ver a Jesús, corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús le pregunta que cómo se llamaba y él le dice: es que yo me llamo Legión, porque muchos demonios eran dentro de él. Pero ese mismo día, en ese mismo momento, Jesús trajo libertad a ese hombre, haciendo que todos los demonios salieran de él y entraran a un hato de cerdos que estaban en aquel lugar. Y el hato de cerdos se precipitó en el mar. Y ese hombre, disfrutando de la libertad que da Cristo, dice la historia en Marcos 5, del 18 al 20. Al entrar él en la barca, refiriéndose a Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Aleluya. Las piedras del camino son aquellos que parecen ante la sociedad que no pueden ser usados por Dios. Sin embargo, Dios decide que si creen en Él como el Hijo de Dios Altísimo y lo confiesan con su boca, Él decide cambiar el panorama. Dios decide traer libertad. Dios decide entrar en el escenario, darle paz, vestirle y hace que esa persona tenga que aclamar al que vive y al que reina. Jesús le dijo: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cuán grande misericordia. Ha tenido que contar. Y él no cayó y comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Qué estamos publicando? Aleluya. ¿Estás publicando lo que Dios está haciendo? Aleluya.
Aleluya. No calles lo que Dios ha hecho contigo. El enemigo quiere que te calles. El enemigo te dice, repréndeles y diles que se callen. El enemigo quiere que te calles. Y te dice, no, piensa en el que dirán de ti. Nadie debe saber lo que tú hiciste. Nadie debe saber de dónde Dios te sacó. Así que, iglesia, testifica y glorifica a Dios en tu vida y cuenta a los demás de dónde te sacó. Dios atraerá a muchos por tu testimonio. El gadareno publicó en la Decápolis. Él no solo se quedó en la región de Gadara, sino que continuó publicando en las 10 ciudades griegas que incluían la Decápolis, lo que Jesús había hecho en su vida. El salmista decía en Salmos 71:15, a todos les hablaré de tu justicia, todo el día proclamaré tu poder salvador, aunque no tengo facilidad de palabras. Publica lo que Dios ha hecho contigo. Él es fiel, aleluya, aunque te consideres de pocas palabras. Levantemos nuestra voz y di, no callaré y contaré las grandes obras de Jehová. Publica lo que Dios está haciendo contigo. Publica lo que Dios está haciendo con tu familia. Y publica lo que Dios está haciendo en la familia de la fe. Porque aún del polvo Él nos levanta. Cuéntales de dónde Dios te sacó, cómo Dios te restauró. Cuenta cómo Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuenta viva voz las maravillas de lo que Él hizo, de lo que está haciendo y de lo que Él hará. Pero por mucho tiempo hemos estado callados, no hemos levantado nuestra voz, porque luchamos ¿con qué? Con el miedo, con el temor, luchamos con la dejadez, luchamos con el doble ánimo y con la intimidación. En Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Porque una de las cosas por las cuales los hijos de Dios no levantan su voz y hablan de las maravillas que Dios ha hecho es por el miedo y el temor. Y como dice en este pasaje, el temor es un lazo. El temor te mantiene atado y no permite que te lances a lo desconocido. Pero el que confía en Jehová es libre. Por eso el Señor en repetidas ocasiones en la palabra nos llama a esforzarnos y a no temer. Si el hombre habla de nosotros, que hable. Muchos tratarán de conocer tu corazón. Tratarán de creer saber cuáles son las intenciones de tu corazón y cuál es la motivación de tu corazón. Pero tranquilo, tranquila. El único que realmente conoce tus pensamientos y que realmente conoce las intenciones de tu corazón es Dios. Y yo solo sé que Dios nos ama. Y por eso debemos de reciprocar su amor hablando de Él. Aleluya. Otra de las causas de que los seguidores de Jesús no hablen de Él es la dejadez y el doble ánimo. Hoy sí, mañana no. Prefiero un televisor y un sillón que salir de la comodidad de mi rincón. El doble ánimo hace que no seamos constantes en la fe. Hace que seamos llevados de un lado para el otro. Nos convierte en camaleones del momento. Cambio de apariencia según el grupo en el que me encuentro. Hoy estoy de rojo, mañana estoy de amarillo, mañana estoy de verde o de azul. Dependiendo del grupo en el que estoy, así es como me identifico. Y en Santiago 1:8, Nueva Traducción Viviente, dice: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Hoy deseo hablar de Cristo porque estoy en el círculo de la iglesia, pero cuando estoy en el círculo del jangueo, la cosa cambia. Cuando estoy en el grupo del trabajo,
la cosa cambia. Ellos saben que soy cristiano, pero ante ese grupo me camuflo. Soy como ellos, hablo como ellos, actúo como ellos y me relaciono como ellos. Canto canciones que exaltan a Dios el domingo, pero en la semana canto lo que cantan ellos. Santo. Y otra de las luchas que quiero compartir es la intimidación. En Filipenses 1:28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Tendemos a intimidarnos, iglesia, a callar ante los demás, por miedo al que dirán, por miedo a que nos lastimen, por miedo a ser perseguidos, por miedo a que nos marginen. Tenemos miedo a que nos miren mal, a que si llamamos la atención que de algo que está mal, que nos llamen religiosos. Nos intimidamos de decir las cosas como son, por el qué dirán o el qué pensarán, cuando no debemos temer a los que nos pueda hacer el hombre. Nuestro sí siempre debe ser sí y nuestro no siempre debe ser no. Le moleste a quien le moleste. Definitivamente estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos retantes, tiempos en que debemos ser como una Esther, que si muero que perezca, pero cumpliremos lo que Dios nos mande a hacer. Estamos en tiempos donde debemos de ser como los jóvenes hebreos, que decidieron no postrarse ante los dioses del mundo. Y si el intimidador quiere meternos en el horno de fuego, pues aún allí Dios nos salvará. Aleluya. El apóstol Pablo decía que él era como un abortivo. Él fue un perseguidor, él fue un asesino. Sin embargo, la gracia de Dios llegó a su vida y les trajo a la luz admirable. Le extendió su misericordia. Aleluya. Le quitó las vendas que lo tenían ciego e hizo que se levantara como uno que habló, que no temió y que enseñó de Cristo. Como dice en 2 de Corintios 4, versos del 13 al 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Iglesia, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Sí, aleluya. Nosotros podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, pero llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo fue perseguido, Pablo fue angustiado, encarcelado, pero no cayó y habló de aquel que lo había restaurado. Él no se dejó intimidar por lo que le pudiera hacer el hombre. No podemos callar. Tenemos que levantar nuestra voz. Tenemos que en este tiempo hablar de Jesús a todos. A todos. Si en el pasado muchos han hablado de Él y puedes pensar, wow, pero esto desde niño yo lo llevo escuchando. Ahora tenemos que hablar más que nunca, más fuerte que nunca. El tiempo se acorta, iglesia, y en realidad se está acortando. El tiempo se acaba y es tiempo que los hijos de Dios cuenten sus maravillas. Gloria a Dios por los hijos de Dios que no se callan. Y gloria a Dios por las piedras del camino que se levantan a clamar al Todopoderoso. Las piedras del camino se levantarán, seguirán levantándose y hablarán si los seguidores de Jesús no lo hacen. Aún de las piedras Dios levanta hijos a Abraham y gloria a Dios por ello. Pero es tiempo que más que nunca hablemos de su vida, hablemos de su reino, hablemos de su sacrificio y hablemos de su regreso. Jesús dijo, os digo que si estos se callaran, las piedras clamarían. Para terminar, quiero compartir lo que dice Ezequiel 36:26. La palabra del Señor dice esta promesa: os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Todas esas piedras del camino, sus corazones se vuelven de carne para escuchar y hablar de Jesús. Y declaro en el nombre de Jesús que las piedras del camino se hacen sensibles a su voz. Declaro en el nombre de Jesús que las piedras del camino se levantarán en este tiempo como hijos de Dios y comenzarán a clamar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Deseo con todas mis fuerzas que hoy decidas levantarte, dejar la pereza, dejar atrás el miedo, el temor, el doble ánimo y la intimidación. Es tiempo que su palabra esté de continuo en nuestra boca. Si tú no te mueves, si tú no accionas, si tú no hablas, Dios buscará a alguien que lo haga. Es tiempo de trabajar para el Señor y manifestar sus obras. Y si bien deseo que Dios levante hijos de las piedras del camino, también deseo que los hijos de Dios levanten su voz y comiencen a aclamar al Dios vivo, todos unánimes, todos dispuestos a levantar la voz, dispuestos a poner la mano en el arado, dispuestos a accionar y a obedecer su voz. Aleluya.